herramienta que se replique en los territorios de esta naturaleza. Pero bueno, continúo aquí un poco anclada con lo que está en el programa. Entonces, se generan unos indicadores. Estos indicadores, si estamos hablando de turismo regenerativo, estos indicadores estaban alineados con el marco Kuning de Montreal para poder llevar como un registro cualitativo y cuantitativo del impacto de esa regeneración que pretendíamos en el territorio. Entonces, cuando hablábamos con la comunidad y con los operadores, hacíamos un énfasis en si producto de sus actividades, del diseño de las experiencias turísticas, del desarrollo turístico como tal, nosotros estamos protegiendo metros cuadrados de bosque, riberas de río, estamos generando un impacto en la comunidad, queremos tener eso de manera como muy presente, y poder hacerle seguimiento para hablar realmente de una regeneración social medioambiental en el territorio. Entonces, estos fueron como los indicadores que se utilizaron para marcar esa regeneración, y que estuvieron presentes en las formaciones, la ideación, el desarrollo, la ejecución y la evaluación de este modelo. Nosotros, algo muy interesante de este proyecto es que trabajó con la comunidad completa, sin distinciones de edades o cosas que realizar. Entonces, hubo un trabajo con los estudiantes, se generó un trabajo con la escuela, se generó un trabajo también con las mujeres, se generó un trabajo con con los hoteleros, por así llamarlos, de la región, con los interesados en realizar, ejecutar las guianzas de turismo. Entonces, hubo un trabajo muy integral con la comunidad, porque finalmente lo que pretendía este proyecto, lo que pretende este proyecto, era identificar y crear junto con la comunidad cuál es ese patrimonio cultural, inmaterial y material natural que reside en el territorio, y cómo transformar eso en unas narrativas que pudieran volverse ese insumo turístico. Entonces, hubo un trabajo muy ajuiciado, muy completo, muy diverso, con los diversos actores que pertenecen a la comunidad. Entonces, desde los estudiantes, con el reconocimiento y la exploración del territorio, salidas de campo, se hizo entrevistas con sabedores locales, diferentes, digamos, estrategias y aproximaciones que se hicieron ahí. Con las mujeres de la comunidad se realizaron actividades de talleres prácticos de identificar cuáles son los alimentos de la región, cuál es esa sabiduría que está ahí detrás de semilla nativa, de recetas, de patrimonio gastronómico, y empezar a hablar de algo. Hola, hola, ¿me avisas? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ok, entonces con las mujeres estábamos hablando de soberanía alimentaria, pero desde la identificación de ese patrimonio vivo de lo que es la gastronomía, la semilla nativa, las recetas, la sabiduría de las abuelas, ¿cierto? Se realizó un ejercicio de guiones interpretativos y de narrativa del territorio, listado de fauna y flora del territorio junto con su monitoreo, y la capacitación con diversos talleres a hoteleros y a todos en turismo regenerativo, pero también en bilingüismo, porque recordemos que ese objetivo de ese modelo de turismo regenerativo, rural y comunitario pretende como generar esa narrativa, recoger todos esos saberes, apropiarse, identificar y apropiarse de ese patrimonio, pero también poder contarlo a una comunidad internacional y a un extranjero, pues en este caso, inglés, que es el idioma que nos conecta, sean de donde sean, seamos nosotros de donde seamos. Entonces nosotros arrancamos, bueno, se hace una identificación, hablamos con los operadores, todo, y empieza a salir unos directorios turísticos y unos flujos de trabajo, tanto individuales como colectivos. ¿Quiénes son? ¿Qué tienen? ¿Y qué se puede hacer con eso? Desde casas hasta fincas, hasta hoteles, para generar modelos de... Puede haber una oferta habitacional para las personas que están interesadas en un turismo inmersivo muy comunitario y quedarse con la casa de alguien a modo de posadas turísticas, o el que prefiere estar más cómodo en el hotel que tiene piscina y toda la cosa. Entonces se hizo una distinción para poder filtrar y poder perfilar tanto a los operadores como al tipo de servicio que se puede ofrecer. Entonces ahí por cada uno se generaron digamos, una propuesta y unos objetivos a mediano, corto y largo plazo. También trabajos de plan colectivo, de, por ejemplo, hacer
qué sé yo, una minga para ir a arreglar el sendero de las cascadas, que es algo que nos compete absolutamente a todos. Algo que también se planteó aquí y que sigue en desarrollo es que dentro de la Junta Comunal existiera un grupo de los operadores turísticos y que entre ellos se realizara una gestión también y una administración pues, de ese patrimonio y de esos flujos de turismo de los visitantes. Se generaron las sesiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las sesiones? Que de diseño de experiencias, que narrativas del territorio, que turismo regenerativo, gastronomía campesina, comercialización cooperativa, canales de venta, bueno. Todos esos fueron talleres que hicieron parte de los encuentros que se realizaron acá. Yo estoy viviendo en campo, entonces digamos que esos talleres se realizaron de forma semanal. Vale, sesiones, estrategias de gobernanza, comercialización cooperativa, bueno. En producto de eso también salió este resultado, que es un checklist para cada uno de los operadores turísticos, especialmente aquellos que son los hoteleros. Este checklist pretendía ser una herramienta de diagnóstico para esos operadores en función de lo que estamos revisando, que es un turismo regenerativo. Entonces se hacía una visita y empezábamos a analizar, ok, infraestructura, esto se le entregaba a los operadores y se hacía con los operadores, no a modo de evaluación, sino a modo de autorreflexión, de ver qué tengo y qué oportunidades de mejora tengo allí y qué quiero realizar. Digamos, nunca fue impositivo, sino una opción para que ellos mismos se analizaran, se visionaran y pues empezaran un plan de trabajo en función de eso que querían cambiar. Entonces, este checklist incluía un análisis de vías de acceso y señalización, de alojamiento y de áreas comunes, de recursos hídricos y manejos del agua, de energía y residuos, de seguridad y gestión de riesgo en las actividades, de diseño y criterios de turismo regenerativo. Por ejemplo, aquí aparecía qué materiales de diseño tiene su arquitectura, qué prácticas de restauración integradas en el predio, cómo evita y minimiza estructuras en zonas de alto valor ecológico, la señalización educativa sobre la conservación para huéspedes, bla, bla, bla. Otro tema que era la capacitación, en donde revisábamos si había las necesidades digamos, de información, de conocimiento en temas como atención al cliente y hospitalidad, seguridad, protocolos y gestión del riesgo, diseño de experiencias de turismo regenerativo, que sean auténticas, que sean integrales, que sean participativas, bla, bla, bla. Monitoreo de especies y cuidado de la biodiversidad en su propiedad, marketing cooperativo, cómo generar una venta conjunta, un catálogo comunitario, cómo hablar de comisiones, bueno, marketing de inglés básico, inglés conversacional básico, turismo inclusivo, higiene y manipulación de alimentos, otro que era de buenas prácticas sociales y ambientales, que hablábamos de empleo local, de condiciones laborales, inclusión de mujeres y jóvenes en la oferta, respeto por la cultura local y protocolos para actividades en la comunidad, políticas de protección infantil y contra el trabajo infantil, mecanismos de reparto de beneficios y los ambientales, legalidad y gobernanza, experiencias y guianza, monitoreo y datos de comercialización y un resumen y priorización. Al final lo que hacíamos era hacer una autoevaluación y pues generar flujos de trabajo según estas nuevas visiones que teníamos de las oportunidades hacia donde podía crecer en los establecimientos. Ok, un cronograma, bla, 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 calendario. Ok, y aquí arrancamos. Esto sigue siendo parte del proceso de diagnóstico, entonces aquí empezamos a hablar y a dejar muy estructurado de por qué estamos hablando de turismo regenerativo, qué hay, cómo hacemos ese diagnóstico participativo y una línea base, todo siempre consensuado. Generamos una visión, qué es lo que queremos, ¿cierto? Juntos como comunidad y que nos visionamos para el territorio y sobre eso generar esas estrategias y esos flujos. Ok, de aquí salió esto también del diagnóstico, entonces empezamos a revisar, ok, cuáles son los productores locales y qué generan, entonces hay agricultores, apicultores, personas generando abonos orgánicos o aceites esenciales, gente con criaderos de cerdo, de pollo, de frutales, de plantas ornamentales y medicinales, y empezamos a enlistar quiénes son y en dónde están. Las cocineras locales, los guías locales y si se están o no formando en el programa de bilingüismo que también traíamos parte del laboratorio, los artesanos y los artistas y los transportadores. Todo eso sale como resultado de ese diagnóstico participativo. Ok, y de ahí sale
bueno, esto ya lo habíamos visto, que es también el marco Koenig, no sé qué. Esto también hace parte del diagnóstico, ya más específico con los hoteleros, que es quiénes son, qué descripción tienen, qué tipo, ¿cierto? Qué capacidad y qué tipo de turismo se podría generar con ellos. Desde las posadas hasta los hoteles, como hablábamos antes. Y esto que también hizo parte del diagnóstico, que fue empezar a curiosear con la comunidad cuál es ese patrimonio, esa tradición, esa cultura y esa identidad que los representa y que a futuro se convertirán en las nuevas narrativas turísticas. ¿Por qué? Porque la idea de esto no es generar experiencias turísticas genéricas como, ay, si hagamos una ruta al café, ay, si hagamos una ruta de... No, sino identificar a profundidad cuál es el mensaje de este territorio según sus historias, sus habitantes, su naturaleza, su geografía, su geología, y quiénes somos, en poner eso en, digamos, en palabras, traerlo, darle vida a partir de palabras y una narrativa casi que literaria, y luego aprender a compartirlo con los demás y que eso sea el diseño de una experiencia turística realmente transformadora, auténtica y competitiva, porque si nosotros no nos inventamos algo que copiamos de afuera, sino que lo creamos de adentro, pues finalmente no tiene un punto de comparación. Lo que hacemos acá pues es inigualable porque se hizo de la sabiduría de acá. Entonces de aquí sale pues producto de eso lo de la Laboratorio de Soberanía Alimentaria. Identificamos qué es lo que se está cultivando acá y cómo lo preparan, cuáles son los alimentos de la hermosa, el azafrán, el jengibre, el cilantro y cómo eso está presente dentro de la cultura culinaria del territorio. Y de ahí luego entonces empiezan a suceder unos experimentos con la gente en donde encontramos un alimento que esté muy presente en nuestro día a día y creaciones de las mismas cocineras del territorio, como por ejemplo empanadas de plátano verde que salieron y quién los hacía, doña Ubelia y su hija, canastas rellenas, torta de banano, bolas de plátano, ¿cierto? Con la yuca hicimos lo mismo, con el pescado, porque aquí hay muchas piscícolas, entonces el pescado desde la cachama y la cachama y la mojarra están muy presentes en la alimentación diaria de la población, junto con el marrano que se cría mucho, la uyama y los frijoles. Pues también estamos hablando de Antioquia, entonces hace parte de su cultura. Y de ahí empieza a salir recetas, mejor dicho, una cantidad de cosas muy interesantes. Esto fue trabajo de los encuentros de los hoteleros. También se hizo un trabajo de bilingüismo con ellos, de inglés básico para poder comunicarse y, digamos, vender su servicio turístico. Esto hizo parte también de ese diagnóstico que fue, ok, con las plantas ornamentales y medicinales que tienen acá, que son de acá del territorio, qué usos tienen y qué conocimientos hay por acá que pueden ser útiles para nuestro desarrollo. Entonces salieron recetas de jabones líquidos, de jabones sólidos, de velas. Aquí hay mucho de apicultura, entonces salían velas de cera de abeja, jabones desengrasantes que se realizan acá con el aceite pues quemado, las velas para decorar, bueno, una cantidad de cosas, perfumes incluso con las plantas del territorio, uno que se llama el Caballero de la Noche particularmente, y cómo hacer extractos. Entonces, después no era solamente eso, sino cómo empezamos a articular operadores, por ejemplo, los que están realizando los jabones, cómo se vuelven el suministro de jabones para los hoteleros, por ejemplo. Y entonces que los hoteles de esta región estén utilizando jabones que se realizan directamente en la región. Y así seguimos con nuestros, digamos, alineados con nuestros objetivos de regeneración. Colorantes, inilinas, todo con la cúrcuma que acá se produce mucho, con el achiote, bla, bla, bla. Y de ahí, cuando ya tenemos ese insumo gigante de lo que es ese patrimonio natural, bueno, ahí también se hicieron avistamientos, salidas de avistamiento. Salió una lista de 90 especies vistas aquí en la vereda, 90 especies de aves nada más. Salió un listado también de más o menos 20
especies de flora, especialmente con los árboles, porque hay unos árboles grandotes, y bueno, todo eso también se hizo para hacer una identificación del patrimonio natural. Y de ahí, a partir de eso, entonces empiezan a salir los guiones turísticos. Este es el primer guión, que es el guión como inicial, el de bienvenida a la vereda, de en dónde estamos, de qué valía tiene este lugar, que es la vereda de la Hermosa. Y se empieza a realizar un ejercicio muy ajuiciado a nivel técnico desde su historia, su geografía, ¿cierto? Se utiliza todos esos insumos que sabemos de la mano de las comunidades y también de investigación externa, pero se empieza a realizar también como un ejercicio literario de cómo nos contamos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, bueno, me aparecen cosas de la historia, de datos de contactos a dónde llamar en caso de emergencia, bueno, todo, ¿cierto? Todo muy detallado, pero me quiero ir aquí al de las cascadas, por ejemplo, un momento, la ruta de las cascadas, esta es la inición, ok, esta es la de las cascadas, pero también hay un ejercicio literario, como por ejemplo, dicen que por aquí camina el jaguar, ya no se ve, pero se siente, está en el aire, en las huellas, en los aguaceros que rugen tanto como él. Esta ruta es una invitación a seguir sus pasos. Entonces empieza ese desarrollo, esa mezcla, ese cuento que involucra lo técnico, el conocimiento, digamos, científico del lugar, pero también las historias de la gente, las narrativas que se esconden ahí detrás. Y entonces empezamos a hablar, digamos, en el recorrido, nos encontramos también con árboles como el guamo, el yarumo, y aparece su información, la guadua, el guadual, las bromelias, los helechos, que están dentro del el recorrido, ¿cierto?, de las cascadas, y es como nuestra oportunidad de empezar a darles vida, que están allí, que cuentan una historia y que no solamente son paisaje. Ok, luego lo mismo, protocolos de emergencia, caídas, dónde llamar, bla, 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 bla. Y luego otra que es, por ejemplo, esta que es la agroturística en una finca, la de Don Jairo, y arranca también, tiene su narrativa, todo nace del suelo y regresa a él. Vuele alto en el cielo, se arrastre en la tierra o se intente separar con suelas de botas, está unido por raíces profundas. En silencio bajo tus pies se teje la vida, el agua emerge y la sabiduría habla. Acá en la Hermosa, Don Jairo la escuchó. Andaba un día descalzo por su finca y la tierra le habló. Le contó cómo la luna la mueve, cómo los hongos la nutren, cómo se comunican y cómo se alimentan. Después de eso, la finca de Don Jairo no volvió a ser la misma y probablemente él tampoco. Ahora se siembra, se come y se vive al ritmo de la naturaleza. Esta ruta es un viaje al pasado, un pasado que todos vivimos pero ya no recordamos. La historia de cuando fuimos tierra fértil y cedros grandes. Y de ahí seguimos entonces con las paradas, los talleres y todo lo que se realiza en la ruta agroturística. Y ahí se cumplen las tres grandes rutas, ¿cierto? Los tres guiones que salieron como producto de este ejercicio de la vereda. Y luego nos vamos a una fase, ya pasamos por la ideación, por el diseño, por la co-creación y nos vamos a la parte de ejecución. Y entonces yo invito a un amigo que también fue un cliente que viene desde Curazao, que fue la segunda entrega porque la primera se hizo con Mateo que venía de Austria, pero digamos que no teníamos todo este ejercicio realizado. Con Michael se ejecuta oficialmente, se involucran más de 17 actores del territorio, quedan alrededor de 4 millones de pesos por la visita de Michael en una semana y quedan en la comunidad, distribuidos en la comunidad. Sale el itinerario, involucra a las personas, ¿cierto? Realizamos la ejecución. El grupo de inglés, de formación en inglés, pues son los guías directos, las personas que apropiaron esta historia y le dieron vida en esa ejecución. Y ya, bueno, luego entregamos una encuesta de satisfacción, que dicha que haya venido a visitarnos, queremos saber cómo se sintió para seguir mejorando y cómo la vida misma mantenernos en continua transformación. Recibimos la retroalimentación y luego, producto de eso, empezamos una fase de evaluación que nos da, ok, un plan de mejora continua. Ok, esto también es de el final de los resultados, hay un examen final del inglés básico, lo presentan 18 personas de la comunidad. Es un examen que vuelve y agarra como el patrimonio, lo que son ellos directamente, no es un examen aleatorio o algo ahí sacado del British, del Council, de lo que sea, no, es algo hecho desde la raíz de la gente también,
cuál es la comida que usted come, qué compra usted, que todo eso en inglés, cuáles son sus frutas, las frutas que crecen acá, los animales con los que ustedes se relacionan, tanto los que están en el bosque como los que ustedes crían, y empezar a nombrar en inglés todo ese patrimonio que nosotros ya identificamos. Esta fue la visita de Mateo de Austria, y bueno, un video que él dejó acá invitando a las personas a que conozcan, y este fue de la visita de Michael, otro video, ellos hablando en inglés, el equipo comunicándose, haciendo una entrevista. Y bueno, con esto terminamos. A cada uno de los estudiantes que presentó el examen se le entregó un informe pedagógico final con oportunidades de mejora. Y digamos, después de que sucede todo esto, lo que queda como resultado es efectivamente ese modelo de turismo regenerativo, rural y comunitario que se llama Inglés Platanero. ¿Y cómo funciona? Pues Inglés Platanero sigue este flujo que vimos que fue eficiente y se vuelve una herramienta para darle, sí, digamos, conocimiento de inglés a las comunidades rurales, campesinas con potencial turístico, para que puedan compartirlo, pero en el proceso para aprender inglés, cada una de las lecciones y cada uno de los días consolida todo este trabajo detrás de identificar quiénes somos, de apropiarlo y luego de comunicarlo desde la autenticidad en una narrativa turística. Entonces ahí voy a abrir acá YouTube, me avisan si se ve la página de YouTube, por favor. Entramos acá, Inglés Platanero, y entonces aparecen cosas como esto, que es ya un modelo, ya un diseño de clase, de talleres, de cómo trabajar con los unos con los otros, cómo generar una base comunitaria, cómo generar gobernanza, pero con la excusa del inglés. Entonces al final tenemos unos operadores bilingües que pueden ejecutar unas rutas para el público extranjero, pero que hay todo un desarrollo detrás muchísimo más profundo. Voy a terminar con este video, creo que cualquiera en realidad. Inglés Platanero sí es un curso de inglés para los territorios rurales y campesinos del país, en especial aquellos que tienen potencial turístico. Es una forma de acercarlos a una soberanía. ¿No se escucha el video? No, no lo escucho. Ok, no. Bueno, te lo puedo enviar como para no hacerlo porque en realidad no sabría cómo. ¿Te parece? Te lo envío. Ok, y ya digamos que con eso yo cierro, te cuento cómo fue todo ese proceso y los resultados que quedaron.